Te doy la bienvenida a un nuevo programa de podcast de Finca Casarejo. Hoy tenemos un programa muy especial, porque vamos a hablar de una gallina especial, de una gallina que enamora. Posiblemente, junto al combatiente español, la gallina más antigua de España. Es una gallina que, aunque no tenga una apariencia o un porte espectacular en el sentido como puedan tener algunas gallinas asiáticas, enamora. Enamora aunque tenga simplemente un color negro, una orejilla blanca, unas crestas rojas espectaculares. Y además se habla de sus huevos que son como catedrales. ¿Y por qué decimos por el tamaño? No, no es por el tamaño. Es porque forman parte quizás del patrimonio de España. Por eso se busca y se hace esa reflexión de asimilarlos a las catedrales. Para ello, de esta gallina que enamora, que me imagino que ya habrás adivinado de qué raza se trata, sí, efectivamente, de la gallina negra castellana. Y además voy a empezar por eso de negra, porque a mí me llama la atención. Tenemos, como no podía ser de otra manera, a Ganeca. A Ganeca, que es la asociación de la gallina negra castellana. ¿Y quién mejor que su presidente José Luis Justo y su vicepresidente Miguel Ángel Esteban para hablarnos de esta gallina que enamora? Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Estábamos tardando, ¿eh? Sí. Es que me quedé tan maravillado los otros dos programas que hemos grabado, porque es que, de verdad, José Luis, Miguel Ángel, pero sobre todo José Luis, que es el que le ha tocado en esos temas, es como una enciclopedia viviente. Pero yo creo que hoy también, además, porque lógicamente de este tema de castellana, Miguel Ángel, tú tendrás que intervenir un poco más, vamos a hablar vamos a empezar por el tema de eso de la gallina negra castellana, porque a mí hay algo que además un día me extrañaba, sobre todo con el tema de Linía, que me encontré con que hablaban de gallina castellana codorniz. A ver, ¿qué es eso de la gallina castellana codorniz? Porque yo siempre, la castellana ha sido negra. A ver, ¿qué me tenéis que decir? ¿Qué me tenéis, Miguel Ángel, Luis? ¿Qué me tenéis que decir de ese tema? Técnicamente, y también en algo que a ti te toca directamente, en la parte de comunicación. En realidad, como raza aviar, todas las razas ganaderas, da igual, siempre se pone primero el lugar y luego, si se puede especificar o no, el color. Es decir, hablamos de la raza aviar castellana negra. ¿Por qué nos llamamos Ganeca? Porque sonaba mejor que poniéndolo a la inversa. Es decir, Ganeca es el nombre oficial nuestro. La raza aviar es castellana negra. Igual que está la asturiana de los valles en las vacas, o está la cabra andaluza blanca, pero siempre primero el lugar y luego el color. Sí, se ocurre como por ejemplo con la extremeña, que hablamos de extremeña azul, o la andaluza azul, pero yo que me extrañó eso, y yo no lo he vuelto a oír, eso de codorniz, ¿vale? Que no, yo no lo había vuelto a oír. Entonces, ¿qué significa eso? Eso es lo que se llama técnicamente una raza sintética. ¿Qué quiere decir raza sintética? Que en realidad no es una raza. Las razas son las que tienen un patrón reconocido, una trayectoria, como tú muy bien has dicho antes, cultural, histórica, y viene de ahí. ¿Qué sucede? Que en el año 75 se crea el Plan Nacional de Conservación de Razas de Gallinas Españolas por Fernando Orozco, que para mí fue el primer referente, el primer libro serio sobre patrones que yo leí fue el de Fernando Orozco, y poco a poco se va trabajando. Cuando ellos empiezan a trabajar, ellos son investigadores que además son de los más prestigiosos genetistas en aviar de toda Europa. Y Fernando era un investigador, además de una persona gracias a la cual Ganeca existe. Nosotros partimos de aquel trabajo que inicia Fernando Orozco y luego José Luis Campo Chavarri y hasta ahora mismo María García Gil. Y cuando ellos se ponen a investigar, empiezan a hacer cosas. Por ejemplo, ellos trabajan en crear una raza a partir de las penedesencas, que es lo que ellos llaman villafranquina, con un huevo que no llega a la Marans en color chocolate, pero casi. Y una de las cosas que trabajan es mezclar, y lo que ellos hacen es mezclar con Prat, y hacen una sintética. Si no me equivoco ahora mismo,
O sea, ellos mezclan castellana con Prat, vuelven a recruzar y al final sacan una cosa sintética que ni son castellanas ni son Prat, que es lo que en homenaje a las castellanas se llamó castellana codorniz. Y particularidad, debido a la genética de color que se mete ahí, hay castellana codorniz en plata y castellana codorniz en dorado. ¿Podemos hablar que eso es una raza autóctona española? No, eso es una cosa sintética. Y yo siempre le estoy diciendo lo que es una raza pura. Ya sabéis que una raza pura es aquella que tienen fijado un patrón y que lo van a transmitir a las siguientes generaciones, de tal forma que los hijos siempre son idénticos a los padres. Bien, pero ya que estáis aquí, y además, lógicamente, que es de lo que se trata, vamos a hablar de Ganeca, que aprovecho para decir además que es una asociación referente, porque están haciendo las cosas magníficamente. A ver, ¿qué nos podéis hablar, qué nos podéis contar de Ganeca? A ver, Ganeca está compuesto aproximadamente por 200 socios por todo el territorio nacional. Hemos llegado a tener socios en Grecia, bueno, Sigue estando. Sigue estando en Alemania. Y es muy variopinta, no es la típica asociación en la que los criadores solo crían animales para ir a exposiciones, sino que hay mucho ganadero profesional que tiene vacuno, tiene ovino, hay muchos criadores que tienen 5 gallinas simplemente, entonces es muy variopinta la verdad. Y uno de los objetivos, hay muchos objetivos, pero entre ellos es la producción del huevo, o sea, tener a la castellana como una raza autóctona productora de huevos. Más que buscar las exposiciones, que también hay socios que van a exposiciones, siempre se apoya todo, se apoya al criador, se apoya al criador de exposiciones, se apoya al criador de huevos, se apoya al ganadero, a todos. Pero es muy variopinta. Esa es la idea de Ganeca, que todo el mundo tiene cabida en esta asociación. Dentro de lo que estamos hablando de las funciones de la asociación, estamos hablando por una parte que tenemos lo que es la selección, por otra parte la conservación, pero también tenemos lo que es la mejora de la raza. Y ahí es donde a mí me da por lo menos un poco de miedo, porque al final, cuando estamos mejorando una raza, José Luis Miguel Ángel, podemos estar saliéndonos de la línea. Eso quiere decir que estamos hablando en este caso de gallinas autóctonas, la castellana que tiene un patrón, y a lo mejor cuando empezamos a mejorar, como ha ocurrido a lo mejor con otras razas, empezamos porque queremos más postura, porque queremos más carne, pero a lo mejor morfológicamente nos estamos desviando y nos estamos saliendo, como digo, de ese patrón original que debe tener la raza. ¿Qué opináis? Hay varias cosas que a nosotros siempre nos gusta recordar cuando a veces hace algún comentario, se nos pregunta alguna cosa específica. Este es el manual de trabajo de la castellana negra que editamos gracias al apoyo del Ministerio de Agricultura y que tiene que ver, como dice el nombre, es el manual de trabajo para el libro genealógico y el plan de conservación de la raza aviar castellana negra, como decíamos antes. Eso es una primera clave. Nosotros, a ver, yo tengo en casa bibliografía del 1902 que me habla de las castellanas y que venía prácticamente de la Edad Media, por eso hablamos siempre de huevos como catedrales. Efectivamente, si es como hemos empezado diciendo que es una raza súper antigua, porque además se cree, o por lo menos es que la trajeron los árabes a través de lo que es el Magreb. Pero además incluso existen, se recogen algunos testimonios que ya Cristóbal Colón en su tercer viaje llevaba una gallina de Castilla y la llevaba a América. E incluso también cuando los españoles en los tercios de Flandes iban hacia Alemania y Holanda, iban soltando posiblemente castellanas por toda Europa. Es curioso porque aunque se desconoce mucho, una de las rutas culturales de la Unión Europea, que está dada de alta, hay un montón de países, y si uno pone cultura, Unión Europea, ruta Carlos V, aparece una ruta que viene desde España y llega a Flandes y que se conoce popularmente como la ruta de los españoles, porque subían y bajaban. Hay una cosa muy peculiar cuando se habla de estos viajes, tanto el de Colón, de los tercios de Flandes, de que los magrebíes se supone que traen unas gallinas ligeras mediterráneas desde África, que si lo llegó a conocer, esto es una de las cosas que escribió Fernando Orozco. Yo soy un gran admirador de Fernando Orozco, que en paz descanse, y siempre se ha hablado de aquel origen, ¿no? Y luego empiezas a leer más cosas y ves que sí, que hay cosas, que en el tercer viaje de Colón hay un estadillo donde se pone que llevan, y llevan gallinas. Digo yo,
que si se habla de los tercios de Flandes, de Isabel la Católica, pues unas gallinas que además se llevaban, ¿para qué se llevaban gallinas? No porque hubiese una avicultura artística para decir qué guapa la gallina que lleva, porque como te morías de hambre en el viaje, pues si llevabas una gallina que comía un poco de cereal, pero te daba un huevo que era la proteína básica que tú necesitabas para no morirte de asco en aquellos viajes al más allá, porque eran como viajes al más allá, necesitabas una gallina que pusiese. Así que no hay constatación, y tenemos uno de nuestros socios que es historiador que ha andado buscando y fisgando, a ver, no hay una constatación de que aquello eran castellanas negras, pero una raza mediterránea ancestro de nuestras actuales castellanas negras seguramente. Y cuando uno lee en pequeñas enciclopedias de avicultura, en Boetiller y en determinados, de aquellos grandes avicultores franceses y centroeuropeos, y ya te hablan de la castellana negra, que era un excelente ponedor en aquel entonces, nosotros cuando hablamos del plan de conservación, estamos ciñéndonos exactamente a lo primero que aparece cuando escribe Villamil, que tuvo sus castellanas en Madrid, en la casa de campo, en una granja, en el 1926-27, en aquella época en la que se empieza a hablar de un patrón, estamos hablando de conservar aquello, pero es que cuando finalmente, después, en el 1954, se genera el primer libro de patrones de razas españolas, que es el primer documento técnico que tenemos, donde se recogen las razas más antiguas que existían, se sigue diciendo prácticamente lo mismo que dijo en la década de los años del 1920 Villamil. Y nosotros, en este libro, seguimos diciendo lo mismo. Gallina ligera, en un peso, claro, un peso que a veces es curioso, tanto a Miguel Ángel como a mí, muchas veces la gente dice, vaya pedazo de gallinas castellanas. Sí, yo creo que tienen que ser más ligeras. ¿Por qué? Problema para lo positivo y lo negativo. Nosotros somos totalmente conscientes que el caladero donde se puede buscar gente aficionada con pasión por las castellanas, además de ciertos ganaderos que tenemos, es la avicultura artística. Por eso también somos parte de FESACOCUR, y la labor de FESACOCUR es imprescindible para poder mantener un montón de cosas, y entre ellas las razas autóctonas de gallinas. ¿Por qué esa especie de problema con el tamaño de las castellanas? Por algo muy sencillo. Las castellanas que van a exposición tienen entre 6 y 9 meses habitualmente. Cuando esas gallinas tienen 3 años, pues no tienen la misma morfología que con unos meses. Realmente ese es el problema. Y además yo recuerdo que lo hablaba con Amadeu Francés, porque ellos habían trabajado mucho con el tema de las razas catalanas, con el tema de mejorarlas, tanto con la catalana del Prat como con la penedesenca o la empordanesa, porque lo que se buscaba lógicamente es para que los países tuviesen una vía más de tener gallinas que pusieran más huevos o gallinas que diesen más kilos de carne, como era el caso, por ejemplo, con los países con el tema de lo que es el pollastre de la penedesenca. Entonces, al final, eso tiene un riesgo, porque te vas desviando, te vas apartando del patrón original. Y ahora ocurre que para buscarte a lo mejor la línea tradicional en la catalana del Prat es un gran problema. El otro día recuerdo que en uno de los programas, Miguel Ángel, José Luis, lo hablaba con Pablo Germán Sarcioni, de decir, joder, si ahora se están quedando en Cataluña, hay problemas para encontrar la catalana tradicional, a lo mejor hay que ir a buscar aquellas catalanas que Salvador Castelló se llevó a Argentina, Uruguay, que la iban a llamar catalana del Plata, pues a lo mejor hay que ir a buscar allí la gallina para buscar la catalana para tener esa línea tradicional. Y a eso es a lo que me refiero, que nos estamos desviando cuando estamos mejorando la raza, nos estamos desviando del patrón original. En la avicultura tradicional hay una cosa que hay que tener en cuenta. Cuando decimos que han aumentado de tamaño, le ha pasado a todas las razas. La castellana era una gallina que estaba por ahí en el corral, comía lo que podía y si le podía. Ahora tenemos unos piensos especiales para los primeros días, después damos otro pienso de crecimiento, pollos muy enriquecidos. Todas las gallinas de hoy día son más grandes. Sí, eso está claro. Sí, están mejor alimentadas, mejor cuidadas. Eso es cierto, eso está totalmente. Claro. No es lo mismo tenerla suelta. Exactamente. Y por otro lado, nosotros hablamos mucho de la rusticidad. Es una gallina muy rústica. La entente europea prohíbe el espolón en las hembras. Entonces, claro, a nivel FESACOCUR, a nivel morfológico expositivo, no puedes llevar una gallina con espolón, porque es un defecto grave. Pero nosotros lo hemos hablado muchas veces a nivel nuestro corral. Yo tengo gallinas en mi corral criando
con espolón. Eso es un índice de rusticidad. Nunca vamos a perder una línea rústica. Es muy importante. El otro día lo hablaba yo con Javier Bernal, también cuando grabamos un podcast sobre la gallina pintarazada, que realmente el espolón, ese apéndice, aparte de ser ese símbolo de rusticidad, es que al final es un medio de defensa. Porque recordábamos además que la gallina la pintarazada, o incluso la castellana posiblemente, cuando hablábamos antes que los españoles la llevaban en los tercios de Flandes, pues al final eran gallinas que iban de pastoreo. Y entonces, al final, cuando se quedaban por la noche, con lo que se denominaba el redileo, pues podían llegar las alimañas, los animales tenían que defenderse y bien, utilizar las alas y volar a lo alto de un árbol o defenderse con el espolón de cualquier ataque. Entonces, yo creo que realmente es de lo que se trata, eso del espolón, que al final es símbolo de rusticidad y también un elemento de defensa. En este aspecto específico yo llevo 6 o 7 años hablando con catedráticos de veterinaria en Zaragoza, en León, en Andalucía, en un montón de sitios, y digo, por favor, buscarme algo donde se busquen correlaciones, estudio técnico a nivel científico, donde se mire a nivel de salud, de rusticidad, de resistencia a condiciones ambientales más o menos extremas por el cambio climático, a lo bestia, calor, frío, más la resistencia a las enfermedades, si existe algo donde se hable de gallinas en razas ancestrales, como es la castellana, muy antiguas, y esos espolones que tiene, si aguantan más a esos factores de estrés naturales que se producen. Y realmente nadie ha sabido encontrarme nada, y llevamos años detrás de ello. Sin embargo, a nivel, digamos, casero, en nuestros corrales, entre varios socios, tú te pones a hablar y la gente te lo dice. Tengo una gallina con espolones que tiene 7 años y ahí está, se me han muerto todo el resto de aquella generación y esa aguanta. En la parte artística es un defecto eliminatorio. Dentro del patrón, por ejemplo, nosotros eso no lo hemos puesto porque hay que aclarar que una cosa es el patrón que uno define para belleza artística, y hay infinidad de razas, todas las que podamos imaginar, que están en la entente avícola europea, pero luego hay un patrón que tiene que ver, que es prácticamente idéntico, y luego hablaremos de una pequeña diferencia, que es el patrón morfológico de un plan de conservación de raza. Es decir, yo me voy a un concurso y me dirán, ese gallo tiene una cresta bestial. Sí, pero yo he criado 50 gallos, de esos 50 la gran mayoría han salido con unas crestas correctas, y este como que no, digamos, en el plan de conservación, el patrón morfológico, yo eso no lo quiero quitar. Porque si yo tengo un criador que está criando y me dice, mis gallinas están perdiendo cresta, que es una de las cosas que pasa en todas las razas mediterráneas, que cuando uno empieza a cruzar entre, acabas llevándote las crestas casi a la nada. Pues te hará falta un macho con una cresta un poquito excesiva para compensar. Eso es la parte de un plan de conservación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me voy a la avicultura artística y tengo, como en mi caso, cerca de 200 castellanas, a un concurso a lo mejor puedo llevar 8 o 10. Pero para mantener la diversidad genética de mi plan de conservación necesito todo lo que no tiene un defecto eliminatorio. Es decir, el patrón, y en el libro lo recogemos y aclaramos, tienes cosas que te dice el patrón cómo tiene que ser, pero te dice cómo tiene la cresta, tiene que ser recta, tiene que tener 5 o 6 puntas, eso hay que cumplirlo. Pero si yo tengo un animal que tiene 7 puntas y me están saliendo gallinas con 3 o 4, ¿no será interesante poder conservar y cruzar para ganar picos en las hembras y quitar los machos de esa generación para evitar que se me vayan a machos con Ahí exceso estamos de mejorando, Claro, mejorando la pero morfología. estamos mejorando manteniendo siempre el patrón. Realmente ese debe ser el concepto de mejorar. Es decir, que cuando estamos cruzando, por ejemplo, gallinas, es porque lo que tenemos que hacer es acercarnos al patrón. De hecho, cuando tenemos, por ejemplo, una exposición y los jueces nos dicen deseos, pues lo que hay que hacer es buscar de qué forma podemos corregir con los cruzamientos para acercarnos al patrón. Eso realmente es mejorar. Realmente, aunque a veces la gente se piensa que esto es diferente, la avicultura artística, los planes de conservación, porque en este caso hablamos puramente ganadería, o sea, nosotros, el plan de conservación tiene que tener una serie de características que están establecidas en un real decreto también, hablamos de normativa, hay unas razas reconocidas por el gobierno español como razas españolas de todo. Hay vacas, hay cabras, hay ovejas, está el camello canario, están las gallinas.
Están los pavos, determinadas ocas, todo eso está recogido en un Real Decreto que te dicen cuáles son las razas que tradicionalmente han existido en España. A lo mejor se puede ampliar con algunas razas que hayan desaparecido hace tiempo o que no se llegó a trabajar en profundidad en ellas, pero está esa parte. Y cuando tenemos las reuniones, los directores técnicos de raza, ligados a los planes de conservación del Ministerio, todos coincidimos en lo que hemos dicho del tamaño. No es que las gallinas hayan crecido porque comen muy bien, como muy bien ha explicado Miguel Ángel, es que el burro zamorano leonés también ha crecido. Es que la cabra de las mesetas que vivía de triscar entre jaras y tal, cuando se le ha dado una alimentación un poquito mejor, exactamente. Exactamente, yo siempre digo que no es lo mismo el hambre que pasaron mis abuelos a la generación de nuestros hijos. Bueno, pero volviendo a Ganeca, a mí una de las cosas que me llama la atención de la asociación es que además creo, lógicamente, que es una de las virtudes, es que buscáis la homogeneización de lo que son los socios. Es decir, más o menos, es que todos actúen de la misma forma. Vosotros realmente sois los que lleváis, lógicamente, el libro genealógico de la gallina castellana. Y habéis hecho un manual que a mí me parece una cosa súper interesantísima, donde no solamente decís lo que tienen que hacer, sino cómo lo tienen que hacer. Porque de esa forma es como se está buscando que todos trabajen de la misma forma. Y eso me parece a mí que es hacer las cosas muy bien. Es así. Además, este año vamos a hacer el monográfico de la raza, que es una exposición que haremos haremos un concurso de animales que estén inscritos en el libro genealógico para hacer una valoración general. Eso por un lado. Y por otro, lo que también funciona muy bien en Ganeca es el contacto entre los criadores. Yo, por ejemplo, José Luis me facilitó un macho que me hacía falta cuando hemos hablado de crestas pequeñas. Un criador de Burgos ha venido a mi casa este año a buscar un gallo a Salamanca, pero le hacían falta, y tenemos mucho contacto entre los criadores, con lo cual yo creo que tenemos una uniformidad de la raza. Y luego otra cosa muy importante, que mejor lo hace José Luis, es así, o sea, buscar animales que pongan cuanto más mejor y el huevo cuanto más grande mejor. Hablamos de 65 gramos, ¿verdad? De mínimo 60, 65 gramos. La gallina que es muy bonita pone muy poco. O los huevos muy pequeños normalmente la desechamos. Con lo cual, eso lo hacemos todos los criadores, no solo él, sino lo hacemos todos. Y creo que ahí vamos bien en ese sentido. Vamos unificando la raza. Mira, hay un par de cosas al hilo de lo que cuenta Miguel Ángel. Por un lado es este empeño en que hay razas que existen porque son bonitas, como tú bien decías. Y hay razas que existen porque, a ver, yo llevo 27 años criando castellanas, o sea, me tienen que parecer bonitas. Si no, 27 años, no hay quien aguante con las mismas gallinas, ¿no? Son bonitas, pero además, en el caso de la castellana hay una particularidad ligada a ese valor histórico que es una raza antigua tradicional, buena ponedora de huevos. Hay un escrito de Orozco, casi al principio de empezar él a trabajar, buscando castellanas negras por las alquerías, los cortijos, en los años 70, para poder rescatar aquello que estaba desparramado y sin control, que es cuando se empieza a trabajar en poder estandarizar de alguna manera aquel trabajo que se hizo en los años 20-30, que casi todo el huevo que se comía en las grandes ciudades de la meseta era de castellana negra, y por eso Villamil tenía una granja en la casa de campo en Madrid para producir huevo con castellanas y se trabajó. En aquel entonces se hablaba de concursos de puesta con castellanas que llegaban a 225 huevos. Ahora mismo, si llegamos a los 180, no vamos mal. Es decir, ¿qué estamos rescatando nosotros? No estamos inventando nada nuevo, ni pretendiendo cambiar cosas de la raza. Estamos intentando rescatar los valores históricos de una gallina que daba de comer proteína de base a la gente, porque esto de comer pollos, que ahora nos parece normalísimo, cuando uno mira la bibliografía, en realidad no se comían pollos. E incluso los romanos tenían gallos para peleas de gallos, pero no se comían ni pollos ni gallinas, lo que comías eran los huevos. Es decir, esto de comer huevos es un invento, esto de comer pollos es un invento bastante nuevo. Eso por un lado. Y luego, otra parte fundamental, trabajando con el manual, lo que tú has dicho antes, es explicar cómo hacer las cosas. Hay una cosa que a mí siempre me ha preocupado en los temas de comunicación en ganadería, y es que tú te coges las normas a nivel legislativo y te dices, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y luego llega quien te dice, esto se podía hacer, y digo, vale, esto yo lo podría hacer como tú me cuentas, si yo soy Loman, o si soy
de la empresa de avicultura de alta producción X, pero yo no puedo decir a mis socios, mañana, campeón, te gastas 5.000 euros, me digitalizas el gallinero, me instalas sensores de lectura de anillas digitales, todo eso existe, yo lo sé, y existe en la avicultura puntera de alta producción industrial, pero yo tengo que explicar en un manual cómo puedes hacer tú esto en tu gallinero con una docena o con 200 castellanas, pero realmente tiene que ser algo que sea factible para ti. ¿Cosas que hacemos? Pues en el manual se explica desde algo tan sencillo como una gallina ha puesto un huevo. ¿Cómo puedo saber el padre y la madre de ese huevo? Pues aquí decimos cómo. Ese huevo nace, pero claro, si en la incubadora yo ahora mismo tengo un nacimiento en mi casa hoy mismo. Hay 20 y tantas gallinas con 2 líneas de machos diferentes. Yo necesito identificar cada huevo con el código de cada madre, saber que esa madre ha estado solo con uno de los padres, que ha estado suficientes días para que no haya cruzamientos con semen retenido de gallos anteriores, y cuando nazca el huevo, claro, tendrá que haber celdillas, tantas celdillas como madres. Y cuando yo identifico, pues sí, me podía haber puesto, como se hablaba hace años, una chapa metálica alar. A ver, ¿quién con el tema de bienestar animal se dedica a poner chapas metálicas alares? No, pues me cojo unas briditas de colores y me anoto tal código del libro genealógico de la madre que ha estado con este padre, es este, y este otro es este otro color. Y cuando el animal ya puede soportar, porque tiene suficiente tamaño para ponerle la anilla definitiva de la Ententa Avícola Europea para que cualquiera pueda participar a nivel de toda Europa en el concurso que le dé la gana, entonces yo ya tengo el DNI de mi animal. Y ese DNI es del que saco mi código de libro genealógico. Es decir, lo que nosotros nos planteamos es que avicultura artística y ganadería de conservación de raza autóctona tienen que ir juntas. Y evidentemente nosotros tenemos más de 200 socios, pero gente que trabaja en el libro genealógico estamos 54. Has dicho antes, José Luis, semen retenido. A ver, no te vuelvas loco. ¿Qué significa eso del semen retenido? A ver, ya te lo he explicado varias veces que las gallinas tienen un depósito seminal, de tal forma que cuando el gallo monta, copula con la gallina, el semen queda depositado en ese depósito que tiene la gallina y puede luego fertilizar el huevo hasta 3 semanas después. De tal forma que si tienes una gallina con un gallo, imagínate que lo cambias, has puesto otro gallo y al cabo de 2 semanas vas a recoger los huevos, te piensas que son del gallo nuevo que has metido, pues no, pueden estar perfectamente fertilizados del gallo que estuvo con la gallina anteriormente. Por eso es eso del semen que estabas hablando, retenido, José Luis, y el depósito seminal son cosas que debes de tenerlas en la cabeza. A ver, José Luis, estábamos hablando de lo del manual y en este caso te voy a hacer la pregunta. ¿Este manual solamente lo pueden adquirir los socios o pueden adquirirlo cualquier persona que no pertenezca a Ganeca? Se hacen envíos tanto a socios como no socios. La diferencia es que el socio tiene un precio más reducido. Como es lógico. El no socio, que cualquier persona que lo quiera tener, se pone en contacto con ganeca.org, se le envía y Escucha, ¿y hasta por Amazon se puede comprar el libro o no? lo mandamos directamente. Vale. Es nuestro servicio Amazon. Vale. Bueno. Me preocupo yo directamente del envío. Que Amazon eres No. tú. en Soy este yo, caso. soy yo Amazon, sí. Qué mejor que eres tú. Que, Soy vamos, yo, ni soy Amazon, estando tú para que Amazon, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, eso es interesante y importante, es decir, que la gente sepa que además es un manual espectacular, pero espectacular si quieres saber de la gallina castellana, si quieres saber lo que decíamos antes, lo que tienes que hacer, pero sobre todo cómo lo tienes que hacer, pues mira, este es el manual, es ponerte en contacto, ¿vale? Te vamos a dejar aquí abajo un enlace para que te puedas poner en contacto con ellos y adquiérelo, de verdad. Y hay una cosa, Ramón, muy importante, ¿no? Evidentemente nosotros llevamos el plan de conservación y hablamos de castellanas, pero nuestra idea del manual no es que se quedase solo en la castellana negra sin más. ¿Por qué? Porque explicamos cómo desarrollar un plan de conservación de una raza autóctona. Cualquiera. Es decir, el tema de identificación de animales con trazabilidad del huevo, Te sirve los lo mismo padres, para una ¿no? castellana que Te para una sirve catalana que para una cualquiera. andaluza. Explicamos cómo hacer cestillos en las celdas de nacimiento de las incubadoras o las nacedoras. Explicamos cómo identificar con briditas. Explicamos a través de unas tablitas que tú te puedes sacar con el teléfono o fotocopiar para que tú tengas tus tablitas
y te puedas anotar las cosas. Es decir, hemos intentado dar todas las herramientas para que cuando alguien, me da igual que quiera criar pintarazadas, extremeñas, cualquier cosa, tenga algo donde se diga paso a paso cómo hacer. Incluso llegamos a hablar con las jaulas de control de puesta. Nosotros, dentro del plan de conservación, todo lo que se puede hacer de manejo ligado a comercialización dentro del libro genealógico, que tiene que ver con otra cosa que hablaremos luego de cómo hemos ido desarrollando los pasos hasta ser la segunda raza después de la gallina de Mos, que llevaba muchos años, hemos sido los segundos en tener el logo raza autóctona 100% del Ministerio para la comercialización de los productos, porque hay que diferenciarse. Nosotros nunca vamos a conseguir que una castellana ponga la cantidad de huevos de una industrial, así que hay que tener un nicho de mercado distinto y posicionarse con algo que además no sea que un grupo de amigos decimos, ¡oh, dame una pegatina esta! No. Eso me lo tiene que dar el Ministerio. Para eso pues he tenido que estar 2 años trabajando, ha habido que pulir un reglamento interno de cómo hacer las cosas y además esto es, como yo explico siempre, tú quieres jugar al fútbol o hacer un partidillo de amigos. Si quieres jugar al fútbol, la UEFA tiene unas normas y la Liga tiene unas normas y tú tienes que respetar esas normas para hacerlo. Realmente lo que es muy importante, yo siempre digo eso de que el huevo sabe a lo que la gallina come. Pero digo que lo que realmente es importante es saber que cuando estamos adquiriendo un huevo de estos que tienen el sello da igual que sea de la castellana, que sea de la catalana, lo que estamos de alguna forma es contribuyendo a la conservación de una raza. Porque como decimos siempre, son razas que forman parte de nuestro patrimonio. Luego, indudablemente, son huevos además que pertenecen a gallinas, se han obtenido de gallinas que están normalmente en extensivo, con lo cual tienen una alimentación adecuada, están comiendo hierbas, insectos, y los huevos van a saber deliciosos. Está claro, pero es muy importante saber que cuando adquirimos este tipo de huevos estamos contribuyendo con la conservación de una raza. Y hablando de la conservación de la raza y hablando, en este caso, que estamos hablando de razas autóctonas, yo siempre digo que, a ver, estamos hablando en este caso de la castellana. Y yo siempre digo que las razas autóctonas estamos hablando de razas puras que pertenecen a una determinada región. Bien, pues lo mismo que llegamos y decimos la catalana del Prat, pues pertenece a la zona del Prat de Cataluña, o estamos hablando de la pita pinta asturiana, extremeña. En el caso de la castellana, yo por lo menos me acuerdo cuando era un chavalín y estudiaba, decíamos eso de Castilla la Nueva y Castilla la Vieja. Y además, dentro de lo que es Castilla la Vieja, estaba, por ejemplo, lo que ahora se conoce Cantabria, lo que era Santander. Y estaba en Castilla la Nueva, estaba Madrid, incluso llegaba a Albacete y hasta Murcia. Pero quiero ahora decir, vamos a ver, si estamos hablando de la castellana y estamos hablando tú, Miguel Ángel, que vienes de Salamanca, José Luis de Valladolid, a ver, castellana, cuando hemos dicho incluso que la trajeron los árabes, que vino por el Magreb, que pasó por Andalucía. Realmente, ¿dónde ubicamos a la castellana? ¿Podemos ubicar en la zona de Madrid, la de Salamanca? Pues no sé si nos está oyendo alguien de Albacete o de Santander que se esté poniendo, en este caso, un poco celosillo y diga, coño, ¿por qué no realmente el origen o es autóctona de mi zona? A ver, ¿qué decís vosotros de eso? Pues fíjate, hay una cosa peculiar, porque claro, si hablamos de una raza muy antigua y hablamos de Castilla, en realidad estamos hablando prácticamente de aquello de los reyes católicos y que si a Isabel le gustaban y que veía gallinas negras cantarinas corriendo cuando Isabel se movía por un montón de sitios, era una reina viajera que estuvo en un montón de lugares y veía gallinas. En realidad estamos hablando de aquel, digamos, germen de las Castillas. Porque hay una cosa curiosísima, y estoy hablando de bibliografía del 1902, cuando todavía ni había un patrón, pero ya se hablaba algo de unas gallinas negras, ligeras, de orejilla blanca, que eran buenas ponedoras de huevo, y se hablaba, es curioso, jerezanas, pero eran así, malagueñas, eran así, zamoranas, eran así. Es decir, hay un montón de nombres locales que se decían, estas gallinas son estupendas, aguantan mucho, ponen muchos huevos y si llega un bicho salen volando y se escapan. En realidad era toda esa parte que para mí, de alguna manera más o menos, digamos, es la meseta, donde había gallinas castellanas que entraron por Andalucía, fueron subiendo. ¿Dónde casi no se veían castellanas?
Pues cuando te ibas arriba del todo. Te ibas a la cornisa cantábrica, la parte de arriba, no abajo, en Aragón, abajo sí, en la comunidad autónoma, arriba casi no se veían, parte de Cataluña pues tampoco, pero sin embargo, todo eso, cuando la gente dice jerezanas, malagueñas, zamoranas, castellanas negras que no estaban estandarizadas todavía. Por eso, lo que tú acabas de decir antes del valor cultural, y que nosotros siempre hablamos en muchos de nuestros temas de comunicación de huevos como catedrales, es que realmente, y tú lo has dicho antes, si tú te comes un huevo de castellana, no solo estás comiendo un huevo estupendo que es ecológico campero, porque no hay otras líneas de comercialización en nuestra normativa ligado al logo raza. Solo puede ser o ecológico o campero en total libertad, porque luego para producción de carne hay otros tipos de campero, pero para huevo, campero en total libertad. Es decir, tú te estás comiendo un huevo, te estás comiendo tu patrimonio. Y estás contribuyendo a algo fundamental, y es que criadores, podemos saber X criadores, pero gente que consuma productos de nuestras razas autóctonas, y hablo como director técnico de esta, pero como representante de cualquier director técnico de cabras, de ovejas o de caballos. Tú estás consumiendo un producto que está manteniendo tu patrimonio cultural e histórico, y que esto es algo muy importante y que a veces es como una especie de cosa de me da igual. No. O sea, tú te vas a Francia y tú pides carne de vacuno de Aubrac y te ponen carne de vacuno de Aubrac. Y tú te vas a otros sitios o aquí y dices, yo quiero carne de morucha. La morucha también tiene su plan de conservación, es una vaca de lo más rústico que existe, ligada a la dehesa, principalmente a zonas de Salamanca, pero, por ejemplo, uno de los mejores criadores en comercialización de productos de vaca morucha es francés, que ha visto que en su zona del sur de Francia la rusticidad de las moruchas viene estupendamente. Nosotros tenemos socios en Grecia, pero hace un mes hemos enviado huevo a Austria, a gente que cría castellanas y que quiere mejorar. Es decir, muchas veces se interpreta mejor este valor cultural de una raza antigua. De hecho, la Entente Europea a la castellana la tiene catalogada como raza rara. Y ese rara en la Entente Europea quiere decir raza muy antigua. No que sea una cosa estrambótica, sino que es algo que viene de hace mucho tiempo. La misma Entente Europea ya lo reconoce. Pues hombre, estaría bien que aquí, en el territorio del Estado español, reconociésemos que una de las cosas que tenemos y que es nuestra y que es como Picasso, es que me da igual hablar de Picasso o de una catedral, pues también son las castellanas negras, patrimonio. Y hay un tema, por ejemplo, que ocurre también con el tema de la cara blanca y la menorca, que podríamos decir que son como si fuesen primas de la castellana, porque tienen una morfología parecida. Y además, cuando antes hablaba y le decía a Miguel Ángel con el tema del espolón, que podía ser un defecto, hay veces que también aparecen en las exposiciones algún defecto, como es que en el caso de la castellana empiezan a aparecer como unas manchas blancas. Eso quiere decir de alguna forma que hay un emparentamiento ahí con el tema de la cara blanca. Puede que tengan ahí un origen o en los ancestros haya algo que sea común. Desde luego hay una conexión. De hecho, incluso también con el tema de la menorca, yo sé de algunos criadores que, por ejemplo, con el tema de la cara blanca, que ocurre que cuando el animal va adquiriendo una edad, sobre todo en los machos, esa parte blanca que tienen se le va cerrando el ojo y tiene un problema. Y de vez en cuando le tienen que chutar sangre con una menorca, que nosotros lo hemos traído a veces y yo he participado en eso, para de alguna forma que con ese cruce aliviar ese defecto que tienen. En la bibliografía a nivel técnico, precisamente por lo que acabamos de hablar anteriormente, por la antigüedad de las castellanas, y que eran gallinas funcionales para tener en tu alquería, en tu cortijo, en tu pueblo, en tu corral. Estoy hablando de hace 3 siglos. Realmente la cara blanca y la menorca se estandarizan en las Islas Baleares con la invasión inglesa. En realidad, cuando uno mira la bibliografía técnica, ¿qué hacen los ingleses? Los ingleses llegan allí y dicen, coña, mira estas gallinas así ligeritas, negras, tal, vamos a entretenernos un rato. Y realmente por eso se habla que tanto la cara blanca como la menorca tiene un origen ancestral en las castellanas cuando se empieza a seleccionar. ¿Por qué? Porque es verdad que cuando llevas muchos años criando castellanas negras, tú te das cuenta que hay un porcentaje, sobre todo en machos, que con la edad blanquean muchísimo la cara. ¿Qué hace un inglés de la invasión inglesa de las Baleares hace sus siglos? Pues
vas cogiendo y buscando más blanco, más blanco, más blanco, más blanco. Luego ellos tenían más desarrollada la avicultura en Centro Europa, en Inglaterra, que en España, y ellos empiezan a pulir, a mejorar. Y al final, ¿qué es una menorca? Es una castellana que durante décadas y décadas, y al final ya siglos, se va seleccionando para que tenga mayor tamaño, una orejilla más grande, pero realmente si esa gallina la volviésemos a soltar semisalvaje, a lo mejor en 30 o 40 generaciones volvía a ser algo prácticamente una castellana, porque genéticamente es prácticamente lo mismo, casi exacto. De hecho, en el Plan Nacional de Conservación de Razas Aviares, del INIA, se habló en su día y durante muchos años se tuvo castellanas y menorcas. Hubo un momento hace unos, ya a lo mejor 12 años, que hubo una restricción de presupuesto y se dijo, hay que quitar cosas porque al mes que viene os quedáis con la mitad de presupuesto para pienso. Y una de las cosas que se quitó fue la menorca porque no era relevante en conservación de genética de razas españolas teniendo ya la castellana. Como estamos hablando tanto de la cara blanca, en Latinoamérica, cuando me estés escuchando y hablamos de cara blanca, es lo que allí muchas veces denomináis eso de cara de payaso. A esa gallina es a la que nos estamos refiriendo. Bueno, Miguel Ángel, José Luis, vamos a ir terminando ya y a ver, os invito para que digáis lo que queráis, si queréis hablar algo de cómo hacerse socio de Ganeca, hablar algo del manual, de lo que vosotros queráis. Yo invito a todo el mundo que tenga ganas de comer unos huevos exquisitos, porque son exquisitos. Yo a todo el mundo que los prueba le encantan, es verdad. Es una familia grande, pero somos muy, muy acogedores, tenemos una asamblea anual que nos lo pasamos muy bien, tenemos siempre una charla técnica, estado de cuentas, no sé, y luego una gran comida familiar. Acude gente de toda España, es la realidad. Y yo invito a la gente a que se meta en este mundillo, es un mundo muy entretenido, muy bonito, conservar una raza autóctona, lo que hablamos. Creo que ganeca.org, ahí está todo. Bueno, pues ya sabes, ganeca.org. Te lo quedo aquí, te quedo aquí el enlace para que puedas preguntar lo que quieras. Aquí tienes a Miguel Ángel, hemos tenido, y a José Luis, y lo que quieras, cómo hacerte socio de Ganeca, cómo dedicarte con el tema de huevos de castellana, lo que quieras. Ganeca.org. Y como decimos nosotros siempre, y además tiene que ver con esos huevos fritos y el consumo, quitando aquella historia que se dijo que si comer huevos daba colesterol. Hombre, si los comes con panceta, con chorizo y mucho aceite da colesterol. Pero ya llevamos como 15 años en los que está comprobadísimo en los estudios nutricionales que comer huevos no da esos índices de colesterol. Y nosotros siempre decimos salud y huevos fritos. Bueno, pues salud y huevos fritos para todos. Así que nada, muchísimas gracias. Y a ti, decirte que seguimos viéndonos, seguimos escuchándonos en nuestro programa de podcast de Finca Casarejo. Nos vemos la próxima semana. Chao.